Bienvenidos a Entre Amigos Cedram, segunda temporada. Yo soy Ada Hernández y hoy tenemos el placer de entrevistar a Perla de la Rosa, quien es directora, dramaturga y fundadora de Telón de Arena, una compañía teatral que se forma en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hola Perla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ada? Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todo tu auditorio, a la gente que te esté viendo. Muchas gracias. Pues comenzamos con las preguntas, Perla. La principal es ¿cómo inicia tu interés o tu pasión por el teatro? Y si nos pudieras compartir un poquito de tu proceso artístico, tu desarrollo artístico más bien. Bueno, suele decirse que el teatro te escoge, ¿verdad? En mi caso, pues sí, así fue. Bueno, de hecho, encontrarse con una vocación es como encontrar el amor, digo yo, ¿no? Que es como ese golpe del amor. Yo encontré mi vocación primero viendo una obra, por eso me parece que es tan importante que los niños y los jóvenes puedan disfrutar de las artes y bueno, pues de las artes escénicas, ¿no? También. Eh, eh, yo vi una obra cuando yo de niñita, pues me llevaron a ver Caperucita Roja y esas cosas de teatro infantil, Sí. muy porque cuando yo era niña no había tantas propuestas de teatro, pero tuve la fortuna que aquí en Ciudad Juárez sí había una compañía dedicada especialmente a hacer teatro infantil, que era la compañía de Dino Mesa, que hacían pues la Caperucita Roja y todo eso. Pero a mí más bien me llamaba bailar, siempre estaba en el ballet folclórico de la escuela, en todos los bailables, a veces recitaba, ¿no? Me aprendía declamaciones, etcétera. Pero luego ya yo me fui por carrera técnica, porque también había muy pocas opciones aquí en mi ciudad, que me fui por contaduría, entonces estuve en el Tecnológico de Ciudad Juárez. Y primero sucedió que vi esta obra del Diario de un Loco con Carlos Ancira, que me dejó asombrada. Y entonces iba con una amiga chaparrita, muy menudita ella, y yo siempre he sido grandota, era basquetbolista, jugaba basquetbol desde los 12 años. Y entonces, cuando vi aquella cosa, era una función que tenía un auditorio de 1,800 butacas lleno, que era una función de la universidad que habían llevado a Carlos Ancira. Había gente en el lobby lleno, que ya no lo veían, solo estaban ahí como en un acto de acompañamiento, viendo a ver si escuchaban algo. Era un fervor, de veras, era súper emocionante. O sea, el lobby tenía otras 200, 300 personas que no veían, pero que estaban como en un acto ahí por estar. Y yo logré colarme hasta la sala de pie, toda apretada, y resulta que también en el escenario el actor había subido gente y hasta había chavos hasta sentados en las bocinas. Wow. Y aquello era un acontecimiento tan extraordinario, pero sucedió que ante mis ojos se corrió el personaje del Diario de un Loco y yo no podía como que salir de mi asombro ante aquella maravilla que era el actor. Total que cuando terminé le dije a mi amiga, oye, se me hace que quiero hacer teatro. Y me dijo, ay, estás loca, ¿que no ves que los vestidos para las actrices son para muy flaquitas? Entonces yo dije, no. Sí, ¿verdad? Yo siempre grandota y medio pasada de peso. Yo también. Dije, ay, sí es cierto, ¿verdad? Y lo olvidé, pero ya andaba rondando y por eso me sumo a la versión de que el teatro te escoge. Porque 2 o 3 meses después que estaba en la prepa en el Tecnológico de Ciudad Juárez, pasé por un jardín y estaban unos chavos tocando la guitarra. Yo me puse con ellos ahí a platicar y me dijeron que estaban esperando al maestro del club de teatro. Y yo dije, y me puse ya a cantar con ellos, típico las de Serrat y todo eso que estaban con la guitarra, ¿no? En eso llegó el profesor Ernesto Ochoa Guillemar y ya se metieron al audiovisual. Y yo pues empecé a recoger mis libros, mi mochila, y el maestro dice, ¿no quiere entrar? Y me picó la curiosidad y entré. Entonces, muy respetuosamente me puse en las butacas mientras veía la preparación de ellos. El maestro empezaba con vocalizaciones y estaban ahí vocalizando, ya yo observando nada más. Y de pronto se suben al escenario y el maestro me dice, ¿se sabe una declamación? ¿Quiere decir una declamación? Y le digo, no,
pero me sé un chiste. Entonces pasé, conté el chiste y ahí fue mi entrada al teatro, porque a los 3 meses estábamos, no, a los 2 meses estaba presentando mi primera obra, que fue Los cuervos están de luto, con el papel protagónico de Piedad en las competencias intertecnológicas regionales, y de ahí nos fuimos al nacional y todo lo ganamos. O sea, fue un boom con el grupo Alep en aquel momento, el grupo Alep que yo le puse el nombre a ese grupo del TEC de Juárez. Y entonces la gente me empezó a decir que yo era muy buena, es lo que me decían. Pues era una chiquilla de 16 años, ¿no? Ay, qué Y bonito. entonces me decían, eres muy buena, y los actores viejos de mi ciudad pues se acercaban y me animaban. Y como yo estaba estudiando contaduría, una cosa que pues no me gustaba, sino era lo que podía estudiar en mi ciudad, y porque mi mamá era contadora, pues total que dije, ya cuando iba a pasar a la profesional, a los 21 años, dije, ya estaba en la profesional, no es cierto, estaba en octavo ya de profesional, de contaduría pública, y ahí se me metió y dije, me voy, hice mi examen en la UNAM, y así llegué a los 21 años a la Ciudad de México, y ahí empecé como estudiante, y poco a poco mis propios maestros me fueron invitando a trabajos, y tuve mucha suerte. Tuve una gran suerte porque estuve 4 años con el maestro Héctor Mendoza, que considero uno de mis grandes maestros. El otro fue el primero, pues el maestro Ernesto Ochoa Guillemard, y posteriormente, que es con quien estoy trabajando ahorita, pues el maestro Luis de Tavira. Ay, qué bonito escuchar eso y cómo todo dio un giro, ¿no? De decir, bueno, sí, pero no. Al final del teatro sí, definitivamente te escoge y llega, ¿no? A ti. Entonces, a mí me llama mucho la atención escuchar que te vas a Ciudad de México, emprendes este camino de actriz, haces varios proyectos muy grandes, muy bonitos y decides volver a Ciudad Juárez. ¿En qué momento decides volver para formar esta compañía y por qué? ¿Cómo surge este proyecto? Tal vez a todos los que nos vamos, a los exiliados, a los desplazados o a los que vamos buscando oportunidades, finalmente es eso, nos movemos con una perspectiva de vida, y tal vez a todos nos sucede que no dejamos la tierra. Es un gancho muy fuerte, siempre estás anclado. Luego sí, pues la vida te va alejando y hay muchos que no regresan, pero yo sabía siempre que iba a volver. Yo me fui y sabía que iba a regresar. Sin embargo, mi regreso tardó 17 años. Estuve 17 años en la Ciudad de México. Siempre venía en vacaciones, mi familia seguía aquí en Juárez, y yo siempre tenía el anhelo de regresar. Eso tal vez impidió que yo realmente cortara amarras y realmente me lanzara, realmente hacer la carrera en México. Siempre me decían, es que estás con un pie allá y otro acá. Ni modo, así lo decidí, como con dos amores, ¿no? Pero sucedió que en el 2000 mi madre murió. Entonces yo siempre había pensado, tengo que regresar para vivir a mi mamá y para vivir a mi hermano y estar allí con mi familia. Pero pues no, nunca, no tomé la decisión hasta después de la muerte de mi mamá, sino que ahí sentí pues que no me había dado el chance de ir con ella, de venir con ella, porque ahora estoy acá. Y entonces tomé la decisión de venirme, y dije, es que yo sí quiero una familia. Tenía a mi compañero de ya por más de 10 años, con el anhelo de tener un hijo. Yo no estaba muy segura, pero la muerte de mi mamá me llevó también al deseo tremendo de tener un hijo. Claro. Y entonces me vine, no me vine completamente, porque me vine hasta el 2001, porque nuevamente me hablaron para un proyecto con Saúl Meléndez, de Casa del Teatro, con el maestro Luis de Tavira. Sí. Y entonces pues me quedé todavía hasta octubre de 2001, también con otro proyecto que salió, pero ya en octubre me vine porque ya estaba embarazada. Entonces yo regreso a Juárez, sí, en octubre del 2001, para que mi hijo naciera aquí, y aquí ya me quedé. Esporádicamente he hecho otros trabajos, ya no he ido a tener temporadas en México, pero sí he ido a llevar mis obras a festivales, y eventualmente he hecho algunas cosas en cine,
bueno, pues ahí me tienen en contacto con México. Sí. Pero ese fue mi regreso. Ese fue mi regreso. Entonces, bueno, aquí lo interesante tal vez de mencionar es que cuando regreso, yo regreso con la idea de reconectar con mi tierra y de tener esta familia tan deseada, pero también llego con una idea muy clara. Llego a donde no hay nada. Donde si en México es difícil, acá es muchas veces más difícil, ¿no? Sí. Entonces, perdón, le voy a abrir a mi perro, que van al baño. No. Este lo cortas tú. Pero, retomando que sí, llegué aquí y siempre tenía, mi esposo siempre me decía, ¿no? Que es que tienes que tener un pie de playa, tener un cuartel, y creo que puede ser Juárez y de ahí vas y vienes. La verdad que en México nunca me sentí plenamente de ahí. Sí fue muy generosa la ciudad conmigo, hice grandes amistades, pero no encajaba totalmente y mi lugar es aquí, Ciudad Juárez. Y entonces llegué, pero era inhóspito, era el desierto, y en mí estaba la idea que donde no hay nada, todo se puede hacer. Y que si yo era actriz, iba a hacer teatro, aunque fuera en una esquina, en donde fuera, y llegué en 2001 y empecé a anunciarme para hacer teatro en las casas. Ahora me da risa con el microteatro y todo eso, pero en 2001 yo tenía un monólogo que lo había estrenado en 1991 y empecé con ese monólogo, uno de Dario Fo, a hacer, se llamaba Noches de Teatro en tu Casa. Entonces la idea era que invitaras a 20 personas a cenar a tu casa y cada uno de ellos pagaba 100 pesos, que era mi sueldo, y tú podías tener esa tertulia y en un rinconcito de la sala yo me echaba el monólogo, ¿no? Y me empezó a ir muy bien y me empezaron a llamar para cosas como despedidas de soltera, fiestas, así. Sí, me empezó a ir muy bien y así sobreviví hasta 2002, que llega Telón de Arena. Ya, muy bien. ¿Y cómo es que se forma finalmente Telón de Arena? ¿A partir de qué idea surge crear Telón de Arena? Bueno, pues resulta que el Seguro Social tenía el programa ay, permíteme un segundo, ¿sí? Sí, no te preocupes. Bueno, pues resulta que el teatro, el Seguro Social, el IMSS, lanzaba una convocatoria. Espera porque el perro está ladrando, discúlpame. Ok. El Seguro Social tenía la convocatoria teatros para, ay, ¿cómo era? Para la comunidad teatral, teatros para la comunidad teatral. Y entonces había varios teatristas aquí en la ciudad. Espera, es que no deja, lo voy a... Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzaba una convocatoria para administrar uno de sus teatros que estaba en la ciudad, el Teatro de la Nación, dentro del programa Teatros para la Comunidad Teatral. Entonces había que armar todo un equipo para generar una propuesta. Entonces, a mí me buscaron por dos lados diferentes, dos equipos diferentes. Entonces, eran cuatro, uno de ellos pues eran unos amigos que más bien se dedicaban a la técnica del escenario, más a los asuntos técnicos, y del otro lado eran actores y un director, estaba Joaquín Cosío, Marco García, Guadalupe de la Mora, en fin. Y entonces, de un lado eran cinco, no eran cuatro, y del otro lado cuatro. Yo era la quinta y los dos me estaban invitando. Y entonces tuve la buena idea, ahora lo considero así. Ay, no te van a dejar. Ajá. Entonces, se me ocurrió lo que ahora considero una muy buena idea, que fue decirles por qué en lugar de competir entre nosotros, no se veían otros competidores fuertes en el entorno, ¿no? Porque en lugar de competir entre nosotros, no armamos un solo proyecto y competimos de manera más fuerte y hacemos un proyecto más sólido. Y entonces, en lugar de ser un proyecto propuesto por 5 personas, fuimos 9 y finalmente llamamos a otros 2. Uno de ellos fue un supuesto productor que nosotros además íbamos a llegar así como con el sueño de la vida, teniendo un señor con dinero que iba a ser nuestro productor y que nos iba a pagar las escrituras de la casa.
de la casa, mira, las escrituras de la asociación, porque pues no teníamos dinero y entonces nosotros ya nos habíamos conformado que más o menos nos conocíamos, éramos teatristas que en distintos momentos habíamos trabajado juntos, ajá, que era una parte de la compañía que había dejado Octavio Trías, Albor Teatro, que Octavio también fue mi maestro. Inicialmente éramos Octavio, Joaquín Cosío y yo. Y entonces nosotros hicimos el primer grupo, Marco García se sumó después, que ahora está en la Compañía Nacional de Teatro. Y cuando yo me fui a México, ellos siguieron y Octavio hizo la compañía de la universidad y ahí entraron estos otros actores. Y entonces, bueno, pues ese era el equipo, pero te decía que teníamos el sueño de tener un productor con dinero que hasta nos iba a pagar las escrituras de la asociación, porque tenías que hacer asociación civil para poder competir en la convocatoria. Y pues llega el día de la firma y el empresario no aparece, o sea, el productor no aparece. Y nos vimos ahí solos, pues ya haciendo la cooperacha para juntar para las escrituras, y resulta que a este empresario lo habían secuestrado. Entonces, porque sí, pues ya eran tiempos de violencia en Juárez, pero ahí lo platico porque resulta que el señor tenía como negocios raros, ocultos, que nosotros no sabíamos. Era un hombre que daba... Pues resulta que ese productor, ese 11º miembro de Telón de Arena, no llegó nunca porque lo habían secuestrado. Y después nos enteramos que este señor, que nosotros lo conocimos haciendo obras de caridad para distintos grupos religiosos, que se había hecho un pequeño teatro él solo y que traía actores de México, que era como un hombre de negocios, en realidad tenía como negocios ocultos y por eso lo habían secuestrado y nosotros, ¡ay, qué terror, en qué susto nos vimos metidos! Entonces ya nos veíamos siendo como parte de los negocios lícitos del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, eso es de los muchos riesgos que corres cuando quieres tomar una empresa o cuando quieres que alguien te dé un financiamiento. Digo, lo señalo por si alguien está pensando en algo así, tengan mucho cuidado. Total que ya, por fortuna, no nos vimos involucrados con esa persona porque pues él desapareció del panorama y nosotros firmamos el acta y así nació Telón de Arena el 7 de octubre del 2002. Muy bien. Pues qué bueno que a pesar de los pros y los contras, finalmente se logra, ¿no? Se logra formar y consolidar. Y justamente como mencionas, vivimos de pronto con mucha inseguridad, con muchos problemas sociales, especialmente en provincia, ¿no? Porque de pronto no es lo mismo, como tú decías, hacer teatro en la capital que irnos a otros lados. Y justamente viene la pregunta de cómo ha sido hacer teatro en provincia, en una ciudad fronteriza y con mucha historia. ¿Qué retos ha implicado el hacer teatro en Ciudad Juárez? Bueno, el primer reto que hemos tenido que salvar es hacia el interior, ¿verdad? Éramos personas pues muy distintas, con diferencias de carácter, pero sí con una historia compartida, porque finalmente habíamos sido teatristas aquí en la ciudad. Encontramos, el primer reto es salvar todas las diferencias. Discúlpame, ¿sí? ¿Saben que esto es la conformación de un equipo? Y para ello, fue un aprendizaje de aprender a ser tolerantes, respetuosos, a generar en la medida de lo posible un ambiente armónico donde pudiéramos trabajar, a poner por encima de todo, siempre pues las necesidades del proyecto, la intención que no se trataba de ser amigos, sino de ser un equipo de trabajo. Y en este camino que ya van a ser 20 años, el próximo año, este año cumplimos 19, hemos aprendido a ser solidarios, a estar al pie del cañón por el proyecto y hemos tenido la fortuna de entender que cada quien tiene habilidades diversas, diferentes, y entonces nos complementamos. Somos muy diferentes los que quedamos, pero son muy diferentes, pero aprendimos a aprovechar
las mejores habilidades de cada uno para hacer este proyecto, que sí considero que es un proyecto muy importante, sobre todo para nuestra ciudad, que ese era el gran reto, que este esfuerzo tenga un público que lo reciba, sea significativo para su comunidad, ¿no? Mira, sí tengo que cortar porque, discúlpame, hemos ido modificando los que éramos por oportunidades personales. Al principio, la primera que partió fue la 10ª compañera que invitamos, que ella era de danza contemporánea, Alfa Escobedo, que ella se fue a hacer una maestría y un doctorado a Barcelona. Entonces, pues fue la primera salida. Luego, Joaquín Cosío, que se quedó a trabajar con David Holguín en México, y luego le empezaron a surgir las ofertas de cine, y pues bueno, ya no podía estar en Telón de Arena, pero seguimos siendo muy amigos. Y luego Marco García, que sí se quedó aquí con nosotros, Marco se fue en el 2010 cuando se conformó la Compañía Nacional de Teatro, y se fue, y desde entonces está ya en la Compañía Nacional de Teatro. Y la reciente, Carlos Puente también, que él se fue a hacer iluminación a México. Luego sucede eso, que la gente talentosa pues empieza a tener propuestas de trabajo y pues va decidiendo de manera personal, pero Telón de Arena ha seguido. Total que en los últimos 5 años hemos sido, el último era el contador que él siempre estuvo como un poco fuera de lugar, porque realmente estaba como administrador, es músico, es un amigo que es músico, pero sí se veía poco interesado en el teatro. Él siempre se veía como muy ajeno, aunque había sido amigo, compañero mío en el grupo del profesor Ochoa en Alep. Él yo no lo sentía como que fuera su asunto el teatro, pero sí era nuestro administrador, y también pues por una mejor oferta nos dejó en el 2015. Entonces quedábamos 4, hemos sido como los perritos de Agatha Christie, ¿no? Ahora somos, ya nomás quedamos 4, y lo último, el último fue Daniel Miranda, que ahora es el coordinador nacional de teatro, y bueno, desde antes estaba trabajando en la Secretaría de Cultura, y que por ser funcionario, pues tuvo que pedir una licencia con Telón de Arena. Claro. Total que ahora somos del consejo inicial, somos 3 personas, que es César Cabrera, Guadalupe de la Mora y yo, pero a nuestro alrededor hay un equipo de más de 50 personas, porque somos una compañía muy grande. Sí. Y eso es importante, yo lo menciono porque luego veo que hay como compañías familiares, ¿no? Que son el papá y el hijo, la hija o la pareja, sí. Y luego de pronto, según las necesidades de su montaje, llaman gente. Me parece válido, pero es distinto en Telón de Arena. No creemos que sea mejor, simplemente es distinto. A diferencia de otras compañías también en donde prevalece la figura de un director, en Telón de Arena hoy somos más de 8 directores, o sea, de manera permanente 8 directores. Entonces nadie es de nadie, yo no soy dueña de Telón de Arena, yo represento a Telón de Arena, no soy ni siquiera la representante legal. Yo como Daniel se tuvo que ir a la Coordinación Nacional de Teatro, pues yo me quedé en el papel de tesorera, porque antes el tesorero era Daniel. Yo no tenía cargo, yo nada más soy la directora artística. Y ahora recientemente pues tengo eso de la tesorería, porque en el acta hubo que hacer la modificación. Pero sí, es bastante horizontal el trabajo en Telón de Arena, y eso tiene que ver gracias a que somos varios directores, y aquí hay una relación muy interesante a cuestionar y a poner como en conversación, ¿verdad? ¿Qué onda con la dirección, con la relación dirección-actores? Porque también luego resulta que son los directores los que por un lado andamos jalando los proyectos. Yo soy directora, pero también soy actriz, por eso siento la necesidad de hablar en los 2 planos. Fundamentalmente fui primero actriz y sigo siendo muy actriz. Entonces, ¿qué pasa con esa relación y qué pasa con las instituciones? Porque las instituciones la mayoría de las veces parecen no dar
crédito o la misma importancia a los actores que a los directores. Es decir, si un actor Correcto. presenta un proyecto, no le dan la misma valía ni lo tratan igual que si es el director. Y por otro Sí, lado, el director que jala el proyecto, pues también hay que entender que jala con toda la responsabilidad, con un montón de trabajo que no es sí, necesariamente la escena para poder tener su proyecto en pie. Todo eso lo hemos correcto. aprendido con Telón de Arena. El Sí. otro, ¿qué significa Telón de Arena? Hemos logrado a lo largo de estos 19 años ser, yo sí lo considero, sí me enorgullezco de eso, de ser un teatro para nuestra ciudad. Otro de los retos fue y cómo vamos, porque nuestra pretensión en el acta constitutiva dice que nuestra visión, ¿sí? Nuestra misión y nuestra visión es hacer el mejor teatro posible, ser un Ujú. referente de calidad en el norte del país, pero también con una visión de internacionalización. Y Ok. entonces, la gran pregunta era, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué es esto de hacer el mejor teatro posible? Y entonces, cuando te haces esa pregunta en una ciudad como Juárez, en lugares como Guadalajara, como Michoacán, como realmente ahora el país entero, ¿cuál es el mejor teatro para un país en llamas, para un país hundido en tanta violencia? Entonces, nosotros encontramos que es el mejor teatro posible, es el teatro que logre ser solidario con las víctimas, el teatro que pueda desnudar al poder, el teatro que pueda ofrecer una versión distinta a los periódicos pagados que reducen el dolor de las víctimas, que las cosifican, las revictimizan y las dejan en calidad de cifra nada más. Entonces, ese era para nosotros el mejor teatro posible, un teatro que pudiera dar otras versiones, donde la víctima pudiera sentir que tenía derecho a hablar, aunque fuera a través del cuerpo y la voz de un actor. Y ese ha sido nuestro empeño también. Como somos 8 directores, no todo el mundo está en ese tono. La que se clavó en esa onda fui yo, porque me puse a escribir y curiosamente, ¿y entonces de qué se trata? Que siento que eso nos ha hecho teatro de nuestra comunidad, porque abordamos los temas, porque en el escenario hablamos de lo que hablamos en las casas, de la angustia que tenemos y que compartimos con un amigo. Hemos logrado, lo creo, establecer un diálogo con el público en torno a estos temas tan dolorosos, pero de los que no podemos dejar de hablar y de pensarlos para decidir y tal vez incidir en que eso se modifique, ¿no? De ahí que también la necesidad de un teatro crítico. Todo esto a mí me llevó a escribir teatro, ¿sí? Y así escribí la primera obra que la hice en San Cayetano, con el maestro Luis de Tavira y con asesoría de Antonio Zúñiga, fue Antígona, las voces que incendian el desierto, que para mi sorpresa, pues ahora tiene múltiples traducciones, es motivo de muchas tesis en el mundo, me ha dado una gran proyección internacional, pero fue la vez que yo empecé a hablar del asunto del feminicidio a través del personaje de Antígona en 2004. Entonces, ahí empezó como una tarea justo. Yo decía, tenemos que hablar de mujeres, yo entonces hacía Lorca, porque pensaba en términos de actriz y pensaba en términos de una directora incipiente, pero avancé en la dirección y ya no me eran suficientes otros autores. Necesitaba escarbar en mi propia manera de decir las cosas desde la dramaturgia y así es como empecé a escribir. Y entonces sucede que esas obras nos llevaron a la internacionalización de una manera no pensada, Sí. ¿sí? Tú me decías, y bueno, vamos a hablar de las giras, pero bueno, pues así inició Sí, la internacionalización. sí, de hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con las giras y con las temáticas. Por ejemplo, a partir de que llega esta internalización, ¿cuál gira consideras que ha sido como parteaguas para el fundamento de qué o quiénes conforman Telón de Arena, qué es Telón de Arena, ¿no? Justo cómo, cuál gira consideras o cuál obra consideras que muestra como la esencia clave de todo esto que nos comentas y que es muy importante, ¿no? Que sí, es cierto, el teatro debe
debe mostrar qué vivimos, cómo lo vivimos, y si se genera esto, o sea, esta conexión con el espectador es gracias a eso, a que lo están representando de manera directa, sin tapujos, y pues es muy rico. De hecho, ahorita estaba la revista que te comenté, no, revista, no, perdón, en el libro que te comenté que leí un poquito, venía una frase que pasé a un cuadernito que decía: el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Entonces, es justamente esto, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuál obra o gira consideras que ha marcado esta esencia? Definitivamente, Antígona fue un parteaguas. Teníamos poco de conformados como Telón de Arena, pero de manera particular, o sea, como profesional del teatro, para mí Antígona es un momento muy importante, y lo creo también para Telón de Arena porque ahí empezaron justo las giras, y la primera gran gira pues fue muy importante, que fue la gira Europa, que fue una gira por distintas ciudades de Alemania, en Austria, estuvimos, en aquella ocasión fuimos, sí, fue Alemania y Austria. Después hemos tenido 7 giras hacia esa parte de Europa. Ya hemos estado en Holanda, en Suiza, estuvimos, bueno, en Austria. Se ha ido ampliando. Entonces creo que la primera gira con Antígona fue muy importante, pero fue una gira que hicimos a través de organizaciones por los derechos humanos que entendían que una manera de hacer comprender lo que estaba sucediendo, lo terrible del feminicidio y de la violación a los derechos humanos en México, era más contundente a través del teatro. Y entonces fuimos con la Fundación Rosa Luxemburgo, fuimos con el Buró Ecuménico para la Paz y la Justicia en Latinoamérica. Es decir, eran organizaciones políticas que nos invitaban para que pusiéramos el teatro, perdón, eran organizaciones políticas que nos invitaban a que fuéramos con teatro como un vehículo para la comprensión de los problemas de esta índole en Latinoamérica. Y eso era muy importante, pero era de cierta manera un teatro de activismo político. La segunda gira muy importante es la última que tuvimos, que fue en 2018, porque ya fuimos a un marco artístico, ya entramos a una liga artística, y que fue nuestra gira a la muestra de teatro iberoamericano en Tenerife, la MEI en Tenerife, que nos invitaron, y tuvimos varias invitaciones con un espectáculo, Los Muertos. Estábamos invitados a Sudáfrica para el año pasado, íbamos a tener una gira también con Los Muertos, pero ya ese fue un salto muy importante. Nos habíamos presentado en Enartes en el 2010, ¿cuándo nos presentamos en Enartes? En 2017. Okay. Fue 18, sí. Fue en 2017 que nos presentamos en Enartes, ya ahí nos seleccionaron para la MEI, que es esta muestra en Tenerife, y luego de ahí surgió la invitación a Sudáfrica, una invitación que quedó ahí suspendida para Manizales, que sí, que sí no, pero pues ya no se pudo dar por la pandemia, que iba a ser el año pasado. Es decir, ha habido varias invitaciones ya, pero dentro de un circuito artístico, creativo. Y entonces cuando haces un teatro de lo que llaman político, sí, siempre tienes las dudas porque se entiende como que si es político no es de calidad, o que es panfleto. Sí. Sí, te decía que siempre entran las dudas, que si haces este teatro con una repercusión abiertamente política, no tendría calidad. Siempre es una discusión. Me parece que no va, en principio la discusión no tiene lugar para mí, porque todo teatro es político. En donde hay más de uno, o sea, donde ya hay 2 personas, entra la política. Y entonces el teatro por naturaleza es político. Prácticamente toda acción humana es política si es con otros, y el teatro es con los otros. Entonces, en ese sentido, pero sí queríamos nosotros entrar
como a unos parámetros de creatividad, o sea, y creativamente qué estamos haciendo, porque lo político no va a ser efectivo si no tienes atractivo creativo, si no haces un trabajo de propuesta, o sea, lo político no va a ser efectivo si no tienes una propuesta creativa de calidad, una propuesta atractiva, ¿no? Sí, Entonces, bueno, hasta ahí. muy bien. Entonces, ¿me sigo con lo de COVID o tú me lo preguntas? Te pregunto, Ok. entonces, ahora para cerrar, nuestra última pregunta es respecto a la situación actual. Teatro, es difícil hacer teatro, ¿no? En México, y ahora con esta contingencia, ¿cómo ha sido para ustedes seguir con sus actividades o cómo han modificado sus actividades para lograr cumplir su misión como asociación civil? Bueno, pues como todo mundo hemos tenido que estar guardados. Aquí ya habíamos empezado a abrir el teatro. Lo abrimos en octubre. Más que abrirlo, hicimos, perdón, una actividad muy padre presencial, que fue un autoteatro. Hicimos en octubre el autoteatro. Es decir, los espectadores nos veían desde sus coches, acá en un estacionamiento del Centro Cultural Paso del Norte. Ujú. Y bueno, fue un intento de regresar, pero resulta que a la semana siguiente del autoteatro entró la ciudad en rojo y fue la etapa más dura. Entonces tuvimos que guardarnos otra vez. Hace 2 semanas intentamos abrir y ahora estamos en naranja y decidimos no arriesgar a la gente. Todavía no hay condiciones para, sobre todo aquí, la vacunación apenas va a empezar. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que han hecho muchos, prácticamente todos, buscar alternativas en el espacio virtual. Hemos hecho pues escenas en casa, hemos tenido propuestas en la virtualidad a través de Facebook Live, a través de Zooms, a través de todo lo que está a la disposición, pero eso nos ha llevado a una experimentación muy rica. Y yo Claro, creo que para el futuro lo que queda es una gran posibilidad de expansión, sino del teatro, porque para mí esto no es teatro, la virtualidad no es teatro. Yo lo he llamado, yo acabo de hacer un trabajo que, mira, lo estamos llamando de distintas maneras. ujú, Hay que reconocer en primero porque no podemos despojar al teatro de este convivio que nos da la simultaneidad con el espectador. Eso sí, no puede perderse, ¿sí? totalmente. Eso es porque es un arte vivo, es el arte de la presencia. Entonces, no podemos confundirnos, a mí me parece. Yo quisiera como desgastarme en el tema de dar nombres, porque es lo menos importante. Lo importante es qué sucede y qué hacemos con esto. Pero Sí, sí, nosotros hemos encontrado en la virtualidad una gran posibilidad de expansión de nuestro trabajo, ¿sí? Sin despojar al teatro de lo presencial, sino ampliando la posibilidad para gente que no se puede trasladar a la sala por edad, por discapacidad, por no tener medios de transporte y que podríamos tener esta expansión. Yo acabo de hacer un trabajo con el tema de Maricela Escobedo, y lo he llamado Drama Filme. Te voy a mandar los capítulos. Esta semana hicimos una miniserie, o sea, reconociendo que lo que pasa, que en la virtualidad 1 hora es mucho tiempo, que tienes que, entonces hice episodios de 20, 25 minutos. correcto. Entonces la obra, lo que he escrito por una obra de teatro, la hice en 4 episodios, pero no fue una parte en el escenario y otra parte en locaciones. Los ingleses ahorita están haciendo algo que se llama teatro filmado. Y esto quiere decir que no es distinto al teatro grabado. En el teatro grabado, pues sucede la obra como siempre está planeada y las cámaras están grabándolo. No, en el teatro filmado es una intervención de la cámara que hace también un lenguaje distinto. Y nosotros habíamos estado trabajando con la idea de encontrar esos nuevos lenguajes que nos aproximan también mucho al cine, ¿sí? Ya, Al lenguaje cinematográfico, pero que no es totalmente lenguaje cinematográfico, porque seguimos teniendo una gran carga de la palabra, como sucede en el teatro. Y nos ya, parece importante como mantener esa hibridación, ya ese híbrido yo lo he llamado drama filme, porque hay drama, hay dramatización, hay representación que nos acerca, bueno, como lo hay en el teatro, pero no es teatro porque no está lo presencial, pero sí tratando de hacer esa combinación con el cine. Y ya, nos ha ido muy bien
Nos ha ido muy bien y además dijimos, ya vamos a copiarle a Netflix, ¿verdad? Creo que hay que aprender mucho, que hay que estar observando otros Sí, fenómenos, otros ejemplos, observar mucho para aprender y tomar las mejores decisiones para sobrevivir, correcto. porque en estos tiempos de lo que se ha tratado es de sobrevivir. Sí, totalmente. Y me encanta escuchar cómo se han adaptado, porque justo para sobrevivir hay que adaptarse al cambio, ¿no? Entonces es tomar un poco de otras herramientas y a lo mejor hacer una mezcla y crear algo nuevo, ¿no? Que está entre el drama y entre el cine y generar algo nuevo. Entonces, qué rico que han logrado seguir con esto, con otras herramientas. Y bueno, Nada más quisiera aclarar una cosa. La palabra, cuando digo sobrevivir, no me refiero nada más a términos económicos. O sea, no sí, nada más sobrevivir económica. Claro, eso es importante. Me refiero a que sobreviva la relación con los espectadores, sí, a que total. sobreviva esa posibilidad de dialogar desde la ficción escénica. Sí, correcto, totalmente de acuerdo que eso es clave y es justamente en ese aspecto en el que es importante resaltarlo, ¿no? Y bueno, ahora para cerrar, me encantaría que hagamos una pequeña dinámica muy breve donde yo te voy a decir una palabra y tú me respondes con la primera palabra que se te venga a la mente, que relaciones con esta que yo te diga, de la manera más así rápida para que no lo pienses tanto y salga como natural. Entonces, Ok. pues empezamos. Son solamente 5 palabritas y con esto concluimos. La primera es teatro, Mi vida, arte, el disfrute, México, terror, libertad, lo he aprendido, sociedad, muy compleja, indolente, amor. imprescindible. Muy bien, pues muchas gracias, Perla, y no sé si quieras despedirte con algunas palabras, alguna recomendación para los actores, los directores, todos los que nos escuchan. Pues lo que suelo decir para los jóvenes, pensando que es para una universidad también, que uno tiene que tener mucha atención para poder encontrar la vocación, que cuando la vocación llega no hay que dejarla ir, hay que abrazarla apasionadamente, porque elegir una vocación, y te lo dedico a ti, por si te gustan las artes, aunque seas ingeniera, no la Gracias. dejes, no la dejes. Siempre les digo a mis hijos, la vocación es más importante que el amor de pareja, porque el amor de pareja luego acaba, incluso las amistades a veces acaban, pero tu vocación no, porque eso es lo que tú vas a hacer. Lo que tú eres profesionalmente, tu oficio es parte de tu ser persona. Entonces, eso es lo fundamental. El gran hallazgo y el gran privilegio es encontrar una vocación. No todo el mundo la encuentra. Muchos la encuentran y la abandonan y después se arrepienten. La felicidad está en encontrarse uno mismo y encontrar su vocación. Ay, voy a llorar. Muchas gracias por este espacio y bueno, me despido. Esto fue Entre Amigos de Dram con Ada Hernández. Gracias.